Damos por hecho que cuidarse, hacer actividades al aire libre y no fumar son garantía de que nuestra salud respiratoria mejorará. Pero no siempre es así. En nuestras ciudades tenemos una compañera indeseada de la que resulta prácticamente imposible escapar: la contaminación. Salir al exterior y aspirar aire contaminado puede ser tan nocivo como fumar 5 cigarrillos al día. Lo afirma SEPAR, la Sociedad Española de Neumología. Es más, según esta misma sociedad, en días de picos de contaminación, en esas jornadas de tiempo estable en las que algunas ciudades acumulan la famosa boina de humo que provocan los coches y la polución industrial, en esas fechas, es precisamente cuando se acumulan las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios de pacientes respiratorios. La contaminación desestabiliza a quienes padecen enfermedades pulmonares y a veces echa por tierra todo el trabajo de prevención que estos han hecho con gran sacrificio. En esos días incluso aumenta la mortalidad relacionada con las patologías del pulmón, según también la SEPAR. Y no solo afecta la polución a los pacientes, los bebés que nacen en ambientes contaminados tienen mayor posibilidad de nacer con bajo peso y de desarrollar asma en los primeros años de vida. ¿Debemos conformarnos con esto? Tenemos que dar por sentado que el desarrollo de nuestras sociedades tiene que ir aparejado a unos niveles intolerables de aire sucio. En FENAER creemos que no, lógicamente. Debemos hacer algo y muy pronto, porque la Tierra, nuestro planeta, es el primer y más grave enfermo respiratorio. De todo esto vamos a hablar en este episodio, con el que, por cierto, comenzamos la segunda temporada de Date un Respiro. Bienvenido, bienvenida a nuestro podcast de salud respiratoria. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. No queremos ser pesimistas ni alarmistas, porque sí, en los últimos tiempos se observa una mayor concienciación ciudadana alrededor del problema que suponen para la salud la contaminación y su efecto más aterrador, que es el cambio climático. Sin embargo, parece que no es suficiente y que no vamos lo bastante rápido como para proteger a nuestro planeta y con él a nuestros pulmones de las consecuencias nocivas de la polución. Pero, ¿cuáles son los principales contaminantes que agreden a nuestro sistema respiratorio? ¿Qué consecuencias producen? Y, sobre todo, ¿podemos hacer algo en el corto plazo para sentirnos mejor y a la vez cuidar del planeta? Lo vamos a hablar con Ferran Ballester. Ferran Ballester es doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública y profesor de la Universidad de Valencia. El profesor es autor de varios artículos sobre el impacto en la salud de la contaminación atmosférica y también de un interesante estudio que concluyó que las personas afectadas por enfermedades respiratorias crónicas son más vulnerables a los efectos del cambio climático. En concreto, ese estudio relaciona las temperaturas extremas con un incremento de hospitalizaciones e incluso de mortalidad en los pacientes respiratorios. Doctor Ferran Ballester, bienvenido a este podcast, que es desde hoy el suyo, por cierto. Date un respiro. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Luis. Un placer estar con vosotros y muy agradecido por vuestra propuesta. Nos acaba de comentar que es oyente, o por lo menos de 2 episodios, ¿no?, de Date un Respiro. Lo tenemos ya, confío que captado entre nuestra audiencia a partir de hoy. Pues sí, como te decía, fue un gusto y un placer oír estos 2 episodios anteriores, y yo creo que habéis captado ya un nuevo oyente, y sobre todo por la facilidad de poder conectar en un podcast en el momento y lugar más apropiado para cada uno. Excelente, Ferran. Hablemos de ese estudio del que hablábamos a nuestros oyentes en la introducción de este episodio. Ese estudio, que tiene unos 10 años,
Las conclusiones sobre el cambio climático y su influencia en las patologías respiratorias, ¿es más optimista o menos optimista que entonces sobre esto? Claro, haces referencia a un trabajo que se publicó hace más de 10 años, en el que, sí, en aquel estudio se planteaba cuál era el efecto de la temperatura, principal exposición relacionada con el cambio climático, con las patologías respiratorias y cardiovasculares. Y fue de los primeros estudios a nivel europeo y de hecho el primer estudio multicéntrico en España, en el que incluimos a 14 ciudades españolas, viendo cómo la temperatura se comporta de una manera no lineal, vamos a decir así, con una forma de relación en forma de V casi. La salud de las personas agradece los términos medios, ¿no? Aquella temperatura más suave a la que también estamos más acostumbrados. Y los extremos le van peor, tanto el frío como el calor. Con el cambio climático lo que puede estar ocurriendo es cierto desplazamiento a temperaturas más elevadas. Y estas temperaturas más elevadas afectan a la salud de las personas y especialmente a las que tienen una condición de salud menos robusta. Serían las personas mayores o personas con patología respiratoria o cardiovascular. Esto después se ha ido ampliando a otros lugares y en este momento hay una red de más de 600 ciudades en el mundo donde se confirman estos resultados. Por un lado, se reafirma el impacto de las temperaturas extremas sobre la salud, especialmente en los grupos más vulnerables, pero por otro lado tenemos las observaciones de los climatólogos, como el cambio climático, el fenómeno del cambio climático se ha confirmado claramente y se está incluso acelerando en los últimos años. De hecho, la última década registró los 7 años más calurosos, o 7 de los 10 años más calurosos desde que la temperatura se registra en el mundo, que aproximadamente hace unos 160, 170 años, para que nos demos cuenta cómo ese proceso se está acelerando. Por un lado, conocemos más de la relación de los cambios del clima, temperatura y otros sobre la salud, pero también se va evidenciando, ya no es cuestión solo de los profesionales de la salud, sino sobre todo climatólogos, físicos, meteorólogos, que están confirmando esos cambios en la naturaleza del planeta que indudablemente nos llevan a una preocupación. Por lo tanto, me contesta usted, interpreto yo, que es usted menos optimista, ¿no? Debido a esa aceleración del cambio climático y su posible influencia en las patologías respiratorias, entiendo. Sí, de alguna manera menos optimista porque quizá hemos lentecido las acciones o no actuado de una manera global como se debería haber hecho y llevamos 10, 15, 20 años de retraso. Si recordamos, los acuerdos de Kioto ya fueron de hace casi 30 años. Entonces empezaban las evidencias, pero las evidencias, las pruebas científicas están claras desde hace 10, 15 años sin posibilidad de réplica y aún estamos dudando en las intervenciones. Si usted estuviera delante a los líderes mundiales en una cumbre y tuviera un minuto de discurso delante de todos ellos, ¿qué les diría ahora mismo? Yo les podría decir que escuchen a los jóvenes, que escuchen a los jóvenes que ya llevan bastantes años hablando, que hubo una reunión de la ONU en la que los jóvenes pudieron hablar de este tema, no solo una persona, hay una chica joven de Suecia muy involucrada, pero también son muchos jóvenes y ha comenzado un movimiento que es el de los viernes por el planeta o por el futuro. Y los jóvenes son muy conscientes y hay que oírles hablar porque están hablando de su vida. Quizá las generaciones más mayores hemos crecido con otro planteamiento muy derivado de la experiencia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es difícil
cambiar rutinas, es difícil renunciar a una serie de perspectivas y de maneras de pensar muy sedimentadas. Entonces es tiempo de dejar actuar a los jóvenes o escucharles y proponer medidas en las que ellos participen y estén de acuerdo. Es su vida, es su futuro. Nosotros estamos finalizando de alguna manera nuestro recorrido por esta vida. Hay mucha evidencia y hay muchas ganas de mejorar. Entonces les pediría, y tendría tiempo con 5 segundos, que escuchen a los jóvenes y que les dejen participar e intervenir. Que escuchen a los jóvenes, desde luego es la recomendación que nosotros compartimos, ¿no? A esos jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen periódicamente en esas cumbres sobre el cambio climático y la contaminación y que dan unos resultados, ¿cómo los calificaríamos? Mediocres, quizá, poco útiles o muy por debajo de lo necesario, doctor. Si nos fijáramos en los resultados, porque las evaluaciones normalmente tienen diferentes niveles, podemos evaluar las actividades, podemos evaluar las actitudes, podemos evaluar los resultados. Si el resultado fuera medido, por ejemplo, en concentración de dióxido de carbono en el aire, estamos yendo mal porque sigue incrementándose cada año. Si las mediciones fueran en desastres ambientales, también estamos yendo a peor. Y si fuera en cuanto a temperatura global, también estamos yendo a peor. Sí que es verdad, hay que reconocer que el cambio climático, por supuesto, es un fenómeno que ya está ocurriendo y está ocurriendo posiblemente desde hace más de 150 años, cuando los niveles de CO2 fueron alcanzando unos niveles fuera de lo que la naturaleza podía mantenerse en equilibrio, pero sobre todo son los últimos 20-30 años que este proceso se ha acelerado. Y es un proceso que no se puede detener en un momento. A veces, y hoy es el tema que tratamos, se relaciona mucho con la contaminación del aire y después podemos hablar más de la contaminación del aire. Sí. Pero la contaminación del aire en una ciudad, con políticas decididas, con estrategias acertadas, podríamos mejorar en semanas o meses. Se podría, como ocurrió durante el confinamiento. El confinamiento ha sido como un experimento nunca imaginado. Con todas las pruebas anteriores o todas las evidencias de la ciencia, no se sabía qué podía pasar si se hacían una serie de intervenciones. Por ejemplo, que el tráfico disminuyera de la manera tan dramática que disminuyó durante 2 meses y medio el año pasado, o las emisiones industriales o el tráfico aéreo o marítimo. Muy bien. Y esto ya lo hemos comprobado. Podría mejorarse la calidad del aire en meses o semanas. Sin embargo, el cambio climático, disculpa Luis, sí. Por ejemplo, el año pasado siguió incrementándose los niveles de CO2 y de alguna manera también la temperatura. Los posibles remedios son a medio plazo como mínimo, no a corto plazo. Entiendo. Habla, sí, no, en absoluto. Habla Ferran de ese experimento, ¿no? Lo llamó así, que tuvimos en el confinamiento, en la etapa más dura quizá de esta pandemia que estamos viviendo todavía. Claro, un argumento en contra de repetir experimentos similares puede ser las consecuencias económicas que podrían tener nuestras ciudades si se vuelve, digamos, a recrear o a reproducir pues esas restricciones en el tráfico, la paralización de la economía. ¿Qué decimos? Si existe ese argumento en contra, que es fácilmente imaginable, ¿no? Que habrá parte de la población a la que le resultaría innecesario hacer algo, no igual, pero sí que siga un poquito esas directrices, ¿no?, de las que hablamos. Gracias por la pregunta. Por supuesto, me refería al experimento no como algo querido, no como que eso fuera la solución, sino claro, que pudimos ver cuál era el resultado en niveles de contaminación teniendo en cuenta elementos de disminución o reducción de actividad económica, de transporte, movilidad, etc. O sea que pudimos ver, por un lado, que eso es posible, pero que aún
reduciendo de manera muy importante la actividad, que puede tener sus consecuencias sociales y económicas, aún así sigue habiendo unas emisiones importantes que están detrás principalmente de las emisiones que tienen que ver con el cambio climático. O sea, para algunos indicadores tenemos mucho más claro cuáles son las fuentes y podría orientar a estrategias, por ejemplo, dióxido de nitrógeno, y esto va enlazando con lo que era un argumento en tu introducción sobre qué contaminantes son los más importantes, pero para otros como niveles de emisión de CO2, el más importante gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, pues ni siquiera con restricciones tan importantes hemos conseguido doblegar la curva de concentración de dióxido de carbono en el aire. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Si le parece, Ferran, bajemos un poquito al terreno práctico, al día a día, a un nivel más bien local, ¿no? de administraciones pequeñas, ayuntamientos, comunidades autónomas. Si usted fuese alcalde o concejal de medio ambiente de una localidad española, y su primera medida, su primer interés sería reducir las emisiones, mejorar la calidad del aire, pensando, no solo, pero pensando de forma fundamental en los pacientes respiratorios, como gran parte de nuestra audiencia en este podcast de FENAER, ¿qué medidas llevaría a ese primer pleno en el que usted se presenta como concejal de medio ambiente? Tarea difícil. Le pongo en un compromiso, quizá. Claro, porque no es problema que lo comentamos, pero no me veo tampoco en ese papel. Sí. Pero sí que quisiera el que a veces estos problemas más globales con los locales veamos la manera en que pueden tener su conexión y su sinergia. En el sentido que quizá las fuentes que están generando el problema del cambio climático y de la contaminación local en muchos aspectos son comunes y pueden existir co-beneficios, beneficios compartidos. Y esto también nos puede hacer reflexionar que las intervenciones pensando en la reducción de la aceleración del cambio climático, que algunas personas lo pueden ver como muy lejano. Ahora quizás ya no tanto, pero hace 15 o 20 años podía ser el problema, que alguien pensaba, esto ocurrirá dentro de 100 años o dentro de 50, y quizás ya no esté aquí. Y ya no estaremos aquí, claro. Ya no estaremos aquí. Y las de la contaminación del aire, que se ve como algo más cercano en el espacio y en el tiempo, pueden ser estrategias bastante comunes. Y esto nos puede ayudar. Por ejemplo, sobre 3 ejes principales, que sería la movilidad en un sentido muy amplio, la alimentación y el urbanismo, podríamos trabajar tanto a nivel local como global, y podría valerle tanto al concejal como al diputado que está en Europa, ¿no? Al europarlamentario. Pero a nivel local podemos pensar de manera muy importante la movilidad. Movilidad buscando la manera más saludable, tanto para una persona como para aquellas personas que conviven con él, como su comunidad. Movilidad sostenible, movilidad activa, andar, ir en bicicleta, facilitar este tipo de movilidad, ir cambiando el vehículo anticuado por otro que es más emisor, por otros vehículos menos contaminantes, porque el vehículo se seguirá utilizando y será siendo necesario en algunos casos. Por supuesto, sustituir ese desplazamiento cuando se pueda, cuando sea conveniente, y además va a ser más saludable por el activo. Y al mismo tiempo, pues estrategias para reducir las emisiones.
la energía. Ahora estamos tan preocupados con el precio de la factura eléctrica. En algunas ocasiones se nos ofrece la energía solar como una alternativa, incluso a nivel particular. Pues si hablara el concejal de Medio Ambiente o de Salud, podrían proponer que el ayuntamiento se implicara en estas acciones, facilitar ese cambio en las viviendas, facilitarlo con empresas consorciadas. Para eso están también las diputaciones, porque una persona de verse sometido a presiones por 6, 7 empresas que no sabe cómo le va a funcionar, si esto se puede hacer de manera consorciada. Muchas personas irían tomando la decisión de instalar placas solares si tuvieran esa facilidad. No más burocracia, sino facilitar. Esto, diputaciones, ayuntamientos podrían jugar un papel crucial. De hecho, ya tenemos el agua y otro tipo de la luz, otro tipo de servicios. Bueno, el agua antiguamente, la luz ya mucho menos, en el que los ayuntamientos jugaban un papel. Las basuras también. Ahí podrían jugar un papel mucho más claro. Urbanismo, zonas verdes, fundamental. Se ha visto que vivir zonas verdes mejora muchos indicadores de salud, reduce el estrés, la depresión, mejora el rendimiento cognitivo en los niños. Es fundamental mejorar el urbanismo, aumentar las zonas verdes, aumentar los árboles. Cada árbol en cada ciudad está poniendo un grano de arena para la mejora de la salud, por supuesto para las personas con trastornos respiratorios, pero en general para todos los habitantes. Y el último elemento, la alimentación. Conocemos cada vez más que una fuente importante de gases de efecto invernadero proviene de la agricultura intensiva, especialmente de la ganadería intensiva. Casi hasta una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ir a otro tipo de agricultura, más de proximidad, con menos químicos, y disminuir el consumo de procesados, quizá también de carne roja, y aumentar el de frutas y verduras. Ahí, si quieres, son 4 elementos y que relacionan contaminación del aire y cambio climático desde el punto de vista local al global. Bueno, pues para primer día, para un concejal de medio ambiente, es desde luego que todo un proyecto político, ¿no? Consistente. Tiene trabajo. Tienen trabajo que hacer sus compañeros también. Una última pregunta, Ferran Ballester, sobre el cambio climático antes de abordar otros asuntos. ¿Está influyendo en que haya más polen en suspensión y, en consecuencia, más alergias? Pues hay bastantes artículos sobre el tema. Y aunque no soy especialista en esa parte, sí que, pues revisando lo escrito, es curioso que encuentro más revisiones que artículos originales. Quiero decir, más autores dicen que sí que hay este cambio, puede ser por el aumento de temperatura, porque pueden adelantar los procesos de polinización, porque puede cambiar los periodos, también el cambio en la meteorología, también porque el CO2 puede ser un factor que actúe, digamos, como nutriente en el crecimiento de las plantas y de los pólenes, pero no tanto artículo original que lo demuestre. O sea, podríamos decir que parece ser que sí, o es de suponer que sí, pero la evidencia científica aún no es rotunda en este campo. Quizás, sin embargo, mucho menos hablado sería la influencia de cambios meteorológicos o del clima en las esporas, en las humedades, cuando tiene que ver con el riesgo de inundaciones, y ahí sí que las humedades podrían estar jugando un papel negativo sobre las personas alérgicas o con problemas respiratorios. Desde luego es un campo que requiere más investigación. Doctor, ¿y los distintos autores, la ciencia, coincide, sin embargo, en cuáles son los principales contaminantes del aire que pueden afectar a los pacientes respiratorios? ¿En eso hay coincidencia? Miremos el artículo científico que leamos. Sí, en eso hay mucha coincidencia, consistencia en el discurso científico.
y de hecho contaminación del aire desde hace 15 o 20 años es reconocido como el factor de riesgo ambiental más importante para la salud de la población mundial. Y curiosamente ha ido cambiando el foco de esa exposición. A ver, a diferencia de otros riesgos que de alguna manera necesitamos más evidencia científica, como por ejemplo disruptores endocrinos, campos electromagnéticos, por citar dos, en los que aún se requiere más investigación, se habla de principio de precaución a la hora de tomar decisiones políticas. En contaminación del aire podemos estar hablando de principio de prevención, no de precaución. ¿Por qué prevención? Porque ya está demostrado que es un riesgo. Y cada vez tenemos más pruebas científicas de ese impacto. De hecho, en el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre carga de enfermedad es cuánto representa cada factor de riesgo sobre la mortalidad y la morbilidad. Morbilidad son las enfermedades que se padecen en el mundo. Está ocupando ya el 4º lugar, imaginemos, solo después de factores como la nutrición no saludable, el tabaco o la hipertensión. Y aparece la contaminación del aire si agrupamos, esto es importante, la contaminación en los exteriores, en la calle, por ejemplo, a los interiores. Es el 4º riesgo y en aumento, sobre todo la parte en exteriores. Y algo muy importante, porque hemos visto este riesgo como algo relacionado con el progreso, la industrialización, etc. Este impacto tan grande a nivel mundial es debido a la exposición en países con ingresos medios, bajos o bajos. Está impactando principalmente en aquellos lugares con una industrialización rápida, una urbanización muy acelerada y sin controles ambientales. Estás escuchando Date un respiro. Hablemos del impacto de la contaminación atmosférica en los ingresos hospitalarios urgentes, de lo que habla en su estudio. ¿Puede hablarnos un poquito de esto, de esa influencia de la contaminación atmosférica en esos ingresos hospitalarios urgentes? Sí, en estos estudios llamados de series temporales, porque lo que hacemos es ver cómo se relacionan las variaciones en los niveles de contaminación con las variaciones en los ingresos hospitalarios por diferentes tipos de causas respiratorias y causas cardiovasculares principalmente. También empezamos con las 14 ciudades españolas, después hemos participado en diferentes estudios internacionales y existe una correlación clara. Los días que los niveles de contaminación atmosférica se incrementan, ese día o al día siguiente tenemos un incremento de ingresos urgentes por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pero algo muy importante al hilo del trabajo que comentas, después hemos ido valorando los efectos de la exposición, vamos a llamarle crónica o más sostenida. Y también tiene una buena traducción desde el punto de vista de la estrategia. Voy a intentar explicarlo. Sí. La exposición a corto plazo o aguda sería la que ocurre aquellos días que se incrementa la contaminación y tenemos unos pocos ingresos más. Y es importante. Y, por ejemplo, pues una contaminación o un incremento en niveles, vamos a hablar ya de los contaminantes más importantes, que son las partículas. Un día que los niveles de partículas finas en el aire de una ciudad española, Madrid, Barcelona, Valencia, se incrementaran en 10 microgramos por metro cúbico, podría haber un incremento de un 1 o un 2% en los ingresos respiratorios urgentes. Ya. Sin embargo, lo que realmente causa un impacto muy notable sobre la salud de la población son las exposiciones mantenidas o continuadas, lo que llamaríamos exposición crónica. El impacto
sobre la esperanza de vida o sobre enfermedades crónicas cardiovasculares o respiratorias es unas 10 veces superior al de las exposiciones a corto plazo, porque los incrementos de unos días, si hay inversión térmica, se da un incremento de contaminación en Madrid, la famosa boina, eso está ocurriendo unos días, unos solos días. Claro. Pero la exposición que se mantiene todos los días, porque son fuentes habituales, llámale transporte motorizado, llama lo que sale de las viviendas, llámale lo que sale de las industrias, esto es todos los días que lo respira toda la población. Y el impacto a largo plazo es varias veces superior. Es algo importante. Quiere decir que no solo es prioritario actuar sobre esos días que podemos estar sobrepasando los límites de la Unión Europea, por ejemplo, los valores diarios para un contaminante, sino intentando reducir las emisiones que se mantienen de manera continuada, aquellas que son habituales. Esto es fundamental de cara a las estrategias de intervención. Desde luego que es un dato a tener en cuenta y que muchos de nuestros oyentes, al menos, porque hay pacientes respiratorios y otras personas que nos escuchan quizá por sensibilidad hacia estos temas, pero que todos ellos, unos y otros, van a tener muy, muy en cuenta. En los últimos tiempos, doctor, los enfermos de asma han pedido que no se eliminen los inhaladores presurizados, que en muchas ocasiones son para estas personas insustituibles por otros tratamientos. ¿Cree que realmente suponen un problema para el medio ambiente? Pues este caso concreto lo desconozco, Luis, lo siento, sí, pero sería conocer cuál es el componente que interviene en esa presurización. En aerosoles que se utilizaban para productos, por ejemplo, de perfumería o de parafarmacia hace 10, 15 años, se eliminaron los componentes que tenían que ver con los clorofluorocarbonos, que son unos gases que sí que intervenían en el efecto invernadero, en el agujero de la capa de ozono, porque sí, atacaban el ozono que nos protege de la radiación solar. En concreto, no sé cuál sería el componente del presurizador de los antiasmáticos. Entonces, lo desconozco. Si es algo genérico, habría que buscar una solución alternativa que fuera beneficiosa para los pacientes. Estaremos pendientes de la evolución de las investigaciones científicas sobre este asunto. En FENER también estamos muy interesados, concienciados sobre el daño que produce el tabaco en los pulmones de los pacientes, bien sean fumadores o fumadores pasivos. ¿Es el humo del tabaco también un problema medioambiental? Por supuesto, es un problema medioambiental gravísimo y, como comentábamos, sí que sería... Posiblemente el tabaco es la primera causa de mortalidad evitable. Evitable porque no es algo que tenga que ver con la genética ni con otras cuestiones que no se puedan modificar. Y es un factor de riesgo que está dañando la salud de toda la población. En concreto, me recuerda las dos leyes o decretos leyes que hemos tenido en España. Sabes que primero se promulgó uno como más laxo, que permitía fumar en algunos lugares, y se vio que sus consecuencias no fueron beneficiosas, sino que en algunos casos incluso eran perjudiciales. Uh-huh. De hecho, enlazo con algo que has comentado en la introducción, que es el impacto de los contaminantes sobre la salud infantil. También participamos desde hace 20 años en un proyecto que considero muy importante que se llama Infancia y Medio Ambiente, INMA, en el cual seguimos a unas 4.000 familias españolas que empezamos a principios de la década de los 2000 con las mujeres cuando venían a la primera consulta de embarazo. Y ahora estamos visitando a sus hijos y sus hijas adolescentes. Imagínate la capacidad que da de poder seguir a estas personas y ver la relación entre aquellas exposiciones primarias, incluso en la época fetal, y su salud actual. En aquel momento ya vimos que las mujeres que fumaban
o incluso las que se exponían de manera pasiva al tabaco, por ejemplo, en bares, restaurantes, discotecas. Estamos hablando de principios de los 2000, cuando aún se permitía fumar en estos lugares. Sí. Sus hijos nacían con menos peso, con menos peso, y también se ha relacionado con problemas de salud respiratoria en la primera infancia. En aquel momento los resultados de este estudio sirvieron para la modificación o para la segunda ley, que creo que fue sobre 2010-2011, ahora no lo recuerdo, y que fue mucho más restrictivo. Un año o dos después de estos cambios, otros estudios, no de nuestro grupo, sino de otros grupos de investigación en España, demostraron una reducción en el ingreso de problemas cardiovasculares, que siguió a la ley más restrictiva de tabaco. Aún así, como tú planteas, habría que ser quizá más restrictivos, quizá no tanto en la legislación, sino quizá en su aplicación y la educación de la población. La aplicación en el sentido de que algunas veces tenemos noticia de decisiones que son muy loables, como que las playas de Valencia van a ser libres de humo, o que algunos estadios de fútbol lo van a ser. Pero te invito a visitar estos estadios o las playas de Valencia y verás que mucha gente fuma. Entonces, usted está ahí, Ferran, conoce bien la situación, ¿no? No sé si es usuario o paseante, por lo menos, por las playas de Valencia. Procuro ser usuario. Que no se cumple... La ley es muy bonita, por lo que nos cuenta, ¿no? La ley puede ser la norma, o la norma, también normativa municipal, claro. Pero hay que cumplirla, y también un aspecto de educación. Las personas y toda la sociedad en general tiene que ir quizá asimilando una perspectiva que en otros países, como los países nórdicos o Japón, por ejemplo, también tienen muy extendida, que es que has de procurar en tus acciones no dañar al resto de las personas con las que convives. Si tú fumas, puedes estar molestando. Incluso con algo tan grave como ha sido la COVID, se ha prohibido fumar en muchas terrazas, y esto ya no tiene que ver con las playas de Valencia. Las terrazas son universales, y en España mucho más. Y te invito a los radioyentes a que paseen por las terrazas y vean cómo entienden algunas personas el cartel en mayúsculas: no se puede fumar en la terraza. Como si estuviese escrito en un idioma inexistente, ¿no? Ya no digo, iba a decir en chino, pero ni eso. Por lo que veo... veces la interpretación, disculpa Luis, es porque me hace gracia, es levantarse del asiento, quiere decir que ya no estás en la terraza. Sí, nos habla de la importancia de un cambio de mentalidad, nos habla de los países nórdicos como referente, pero aquí de Suecia para abajo como que somos más de otra manera, ¿no? Y hay más pillería, ¿no? Eso que dice de levantarse de una terraza, ala, ya no estoy en una terraza, aquí sí puedo fumar, ¿no? Nos dice entonces que, pretende ir más por la educación que por ser más duro con las leyes. Pese a eso que usted nos comenta, debería endurecerse un poco la ley antitabaco en beneficio, al menos, de los fumadores pasivos. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Y debería dejar claro la protección de las personas no fumadoras, de la sociedad en general, porque un fumador también se ve perjudicado no solo por su humo, sino de las personas que puedan fumar alrededor. Y legislar aspectos como las terrazas, las playas, los lugares públicos, los parques, los coches, etcétera. Especialmente proteger a los más vulnerables. Esa es buena forma, buen mensaje para terminar esta agradable y de verdad instructiva conversación. Doctor Ferran Ballester, nos quedan muchos temas, muchísimos temas. Yo, como ya lo tenemos captado como oyentes, si le parece, dentro de unos 20-25 episodios, si le parece buena idea, volvemos a hablar, actualizamos alguna investigación pendiente de la que hemos hablado. Nos hablaba de que no hay coincidencia en algunas investigaciones con respecto a temas que afectan
a pacientes respiratorios y nos actualizamos pues de aquí a unos meses o unas semanas, si le parece bien. Ha sido un placer, de verdad, tenerle con nosotros. Igualmente, Luis, muchas gracias por la entrevista, pero sobre todo enhorabuena y agradecido también por la calidad de vuestro programa. Gracias. Muchísimas gracias. Estás escuchando Date un Respiro. Una conversación instructiva, la que acabamos de mantener con el profesor Ferran Ballester. Hay avances en la concienciación sobre la calidad del aire que respiramos y en su mejora, pero queda aún un largo camino y depende de todos que se den los pasos necesarios. Todo el equipo que ha hecho este primer episodio de la segunda temporada de Date un Respiro confía en que habernos escuchado haya resultado interesante, útil, seas o no un paciente respiratorio. Somos, ya sabes, Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la realización, Olga González, Martiño Suárez en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación y Luis Fraga en el micrófono. Todos también queremos agradecer a Chiesi su colaboración con FENAER. Tienes que saber que su apoyo hace posible el mantenimiento de este canal de comunicación y la difusión de episodios como el que has escuchado. Por cierto, en los próximos iremos introduciendo pequeños cambios en el formato para poder trasladar mejor nuestro mensaje en favor de una buena salud respiratoria. Lo que no cambia, el final de nuestro podcast se va a encargar, como en la temporada anterior, Gracia, nuestra querida amiga, de quien sé que tiene mucho que decir sobre la contaminación. Con ella te dejo. Hasta pronto. Adiós. Pues te digo una cosa, que aquí todos nos quejamos de las mascarillas y estamos deseando dejarlas, pero lo que es yo, creo que voy a llevarlas ya para siempre de los siempres. Sí, pero voy a ver si me agencio una de esas de filtro de carbono no sé cuantitos, de las que te protegen del aire que respiras. Que es que yo, encima de que respiro poco por culpa de lo mío, lo que me falta es que cada vez que lo hago me meto una de venenos en el cuerpo, que eso tiene que ser malo malísimo a la fuerza, porque tú me dirás, ozono troposférico, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, benceno, metano, arsénico, cadmio, mercurio, plomo, un puñado de eso en cada bocanadita. No te digo nada cuando bostezas o cuando escuchas a mi vecina la del quinto que te deja boquiabierta por un buen rato. Da miedito, que no. Y eso no es todo, que después están las partículas PM10 y las PM2,5, que esas son unas cabritas, con perdón, que como se llaman finas y son minúsculas, pues van de finolis total y de qué daño puedo hacer yo que soy tan chiquitina, y así disimulando se meten hasta la cocina, o sea, hasta los pulmones, y son las que más los machacan. Y parece que eso no nos preocupa, porque es algo que nos va jorobando poco a poco, no a lo inmediato como el coronavirus. Pero el caso es que joroban, y mucho. Y aquí no hay distancia de seguridad que valga, porque para protegernos de la COVID, además de la mascarilla, pues nos alejamos unos de otros, ponemos mínimo 1,5 metros de distancia. O 10 metros en mi caso, si la otra es mi vecina, la del quinto. Pero tú vas andando por la calle y si tienes que cruzar entre coches, te da lo mismo que estén a menos de un palmo. ¿O no? Vives entre ellos y entre fábricas humeando por sus chimeneas y ni te preocupas. Y vale que hay normas para reducir los daños, como con el coronavirus. O sea, para decir hasta dónde pueden llegar las sustancias contaminantes esas. Pero claro, lo que no puede hacer la ley es mandarles al ozono troposférico, a los óxidos de nitrógeno, de azufre, al monóxido de carbono o al plomo, que no se acerquen a menos de 2 metros de nosotros, ni ponerles multas. Y no te digo ya las partículas fisnas y pequeñitas, menudas son, esas se saltan las normas como les da la gana. No, en esto la ley lo que hace es decirnos a nosotros, los ciudadanos, las empresas y tal, lo que tenemos que hacer para reducir la polución. Y si hay que multar, pues nos multan a nosotros, los humanos. Porque a ver, ¿tú has visto alguna vez al cadmio o al arsénico pagar una multa? Pues eso. Así que esto es como cuando tu hijo va de botellón y lo pillan, que si es menor de edad la responsabilidad es tuya. Por cierto, perdóname un momento. Niño, que no, que a las 10 en casa y punto. Que como vuelvas a otro botellón, te mando un viaje de partículas PM10 que se te van a quitar las ganas hasta de respirar.
Ay, es que hay que pelear con todo. Total, que yo me voy a acostumbrar a la mascarilla como un complemento más de mi vestimenta. Que además ahora las hacen tan monas que lo mismo te quedan bien si vas con chándal que si te pones elegante o arregla pero informal. Porque el aire está muy sucio, mucho. Y la solución no está en que lo limpie el ayuntamiento, de paso que le meten un manguerazo a la acera por las mañanas, como dice la del Quinto. Ay, la del Quinto. Esa sí que es una buena partícula. Hasta aquí, date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.